Hoy les voy a contar la historia de John Titor, el que pudo ser el primer ARG de Internet. Este video lo empezaré al revés, con las conclusiones primero, que nos harán ver esta historia de manera diferente, y también, si ya sabes la historia, puedes solo escuchar mis conclusiones. Titor pudo haber sido uno de los primeros ARG, ¿por qué? Así como Dear David, Ashblocks, Petscop o Carlos Name, etc., también parecieron muy reales en su momento, pero resultaron ser historias de terror o misterio interactivas. Por los indicios que tenemos, el creador parece haber intentado propagar la historia de Titor en diferentes medios masivos como la radio, al estilo Orson Welles, pero al parecer no le funcionó esta forma. Intenta también en otros foros hasta que en uno tiene la recepción deseada, aprovechando el surgimiento del miedo por el Y2K, el desconocimiento por los sistemas computacionales, soltando predicciones a las que lo del presidente negro se convirtió en algo cierto, la pandemia de las vacas locas también, pero no fue el nuevo SIDA, así como Bill Gates predijo con facilidad y con bastante sentido común que no estábamos preparados para una pandemia. También podría haberla predicho Titor, como el increíble Cancerbero alguna vez dijo. Las pandemias han sido una constante en nuestro mundo y no son tan lejanas como la peste. Piensa en el 2009 que salió el H1N1, son constantes. Como siempre digo al final de mis videos, donde muestro una historia oculta que nadie conocía, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Si nos encontramos con alguna predicción que realmente se cumple, es porque este hecho es algo cíclico y es fácil de ver. Conflictos de países, inundaciones, terremotos, pandemias, etc. Historias como estas de supuesto misterio debemos tomarla como entretenimiento y debemos poder ver las posibilidades. Este caso lo debemos ver con un ojo crítico, así que empecemos con la historia de Titor. El 2000 trajo muchos cambios y muchas predicciones del apocalipsis. Las nuevas tecnologías parecían implicar el fin de la humanidad. El Y2K y el nuevo milenio trajo mitos y conspiraciones sobre el caos con el fin del año 99. El 2 de noviembre del 2000, Time Traveler, un usuario de foros de la BBC Art en internet, donde escribía sobre la posibilidad de viajar en el tiempo con su descripción de 6 partes que requieren para que una máquina del tiempo funcione de manera eficiente, eran 2 contenedores magnéticos con las microsingularidades duales, un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X, sensores de gravedad o un candado de gravedad variable, 4 principales relojes de cesio, 3 computadoras principales. Posteriormente empezó a responder preguntas, y así reveló una imagen del futuro, pues afirmaba ser un viajero en el tiempo. Empezó así a subir imágenes de su supuesto aparato del tiempo y de su manual. Para enero del 2001 reveló su nombre y este era John Titor, un soldado del 2036 comisionado de Tampa, en el condado de Hillsborough, Florida, que debía cumplir una misión en el año 75. Era encontrar una computadora IBM 5100 para solucionar un problema grave con el software llamado Y2K 38, o el problema del año 2038, que causaría fallas en el sistema con programas que utilizaran el sistema POSIX, pero decía que estas fallas serían provocadas por los procesadores de 32 bits. Titor fue elegido para la misión porque supuestamente su abuelo había formado parte del equipo de desarrolladores del IBM 5100. Su visita al 2000 la usó para visitar a su familia y para llevarse las fotografías de la guerra civil, que afirmó tendría lugar a mitades de 2015, una guerra relacionada a derechos civiles en Estados Unidos, desencadenada posterior a una elección presidencial en 2004. Otros medios empezaban a darle relevancia a sus declaraciones y dándole más exposición, pero esto también ganaría muchos seguidores. John Titor dijo que era posible viajar en el tiempo por un aparato colocado en un Corvette modelo 1967. ¿No le suena esto conocido? La describe como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por 2 singularidades positivas giratorias.
Este era posible por los trabajos como el modelo de la física cuántica de los físicos Everett y John Archibald, quien acuñó el término de agujero negro. Según la hipótesis, existen múltiples dimensiones y universos paralelos, por lo que no afectaría si se viera a él mismo en el pasado o incluso asesinara a su abuelo. Aunque, si así fuera, su existencia en un futuro alterno no se vería afectada. La teoría de Everett de los múltiples mundos es la correcta, y esto posteriormente respaldaría su credibilidad, pues si no pasaba sus teorías, sus predicciones del futuro en este universo, en otro sí. Antes de empezar con esta parte, es necesario decir que ninguna de sus predicciones, además de lo del presidente de color, se hicieron realidad. Afirmaba que Estados Unidos estaría dividido en 5 partes, y la capital cambiaría de Washington a Omaha, Nebraska, como resultado de la Tercera Guerra Mundial. Predijo que en 2015 Corea del Norte amenazaría a Estados Unidos con una guerra nuclear, y Rusia realizaría un ataque, pero también a Europa y China. China y la Unión Europea serían destruidas, conocido como el Día N. Y las ciudades más afectadas serían Washington, D.C. y Jacksonville. El medio ambiente y las infraestructuras han sido devastadas por un ataque nuclear, y la mayoría de las demás potencias mundiales han sido destruidas. También hizo mención de que Estados Unidos estaría gobernado por un presidente de color. Titor también dijo que deberíamos dejar de comer carne, pues en el año 2030 se desataría una enfermedad que mataría a gran parte de la población, una plaga conocida como el nuevo SIDA, y recomendó aprender los primeros auxilios. Predijo que en el CERN se descubriría en 2001 las bases para el viaje en el tiempo y crearían microagujeros negros, que nunca sucedió, por cierto. Las Olimpiadas no se cancelaron después de 2004. En varias ocasiones, Titor era cuestionado por sus imágenes, que tenían una baja calidad, y él dijo o se excusó que no era un fotógrafo. También le preguntaron si Titor era su verdadero nombre. Él respondió que era un nombre real. Muchos de sus seguidores preguntaban su opinión sobre muchos otros temas, y por eso llegamos a saber que tiene un interés peculiar en los ovnis, donde sugirió que podían ser viajeros en el tiempo de un futuro distante, que poseían máquinas superiores a las que él tenía. En el año 2008 se contrató a un investigador para que diera con el verdadero John Titor. Este no encontró ningún rastro de la familia Titor, pero la investigación lo llevó a John Rick Haber, quien era un técnico del MIT, así que el investigador supuso que este último era Titor. El 24 de marzo del 2001, lo último que Titor escribió fue: "Lleva una lata de gas contigo cuando el auto deje de funcionar a un lado del camino". Nunca más volvió a aparecer ni se supo nada de él. Algunos de los posts de Titor originales fueron borrados, pero vestigios quedaron grabados gracias a participantes que lo recopilaron en sus discos duros. Ahora, las inconsistencias. Titor usó por primera vez una máquina en el tiempo en el año 1975 para encontrarse con su abuelo. Pero, ¿qué le garantizaba que su abuelo hubiera trabajado en IBM? Siguiendo su teoría, la aparición de Titor haría una bifurcación en el tiempo, lo que imposibilitaría que pudiera regresar a su universo original, llevándolo entonces a una realidad alternativa, por lo que su misión no tendría sentido. Numerosos comentarios han apuntado a las sorprendentes similitudes de la historia de Titor y la novela clásica posapocalíptica y de ciencia ficción de Pat Frank Alas, Babylon. En el libro, el protagonista vive en el mítico pueblo de Fuerte Reposo, mientras que Titor dijo que vivía en el fuerte. Sus mensajes tienen muchas inconsistencias dentro de la historia, como cuando dice que el dinero es usado ampliamente junto con las tarjetas de crédito en un futuro, a pesar de que él dijo que dejaron de existir los bancos centrales. En otros mensajes habla y especula de que el dólar actual está aún en uso, pero que esto sería después de que se reorganizara el gobierno federal. De acuerdo a su historia, haría que esta moneda potencialmente no valiera nada. También dijo que había obtenido una educación básica en la UF, pero en otras dijo que era autodidacta.
Su primera aparición pudo haber sido no en 2000, sino en el verano del 98, a través de 2 faxes enviados al programa de radio Coast to Coast AM de Art Bell. Otra de las veces, su historia en línea que él afirmaba, su misión era prevenir la próxima guerra cambiando la historia. Y aún durante octubre del 2000, un mes antes de que empezara a mandar mensajes, apareció también en un foro de IRC de Inglaterra. Como ya les decía al inicio, parece que no le funcionó ni el radio ni los otros foros. Un alemán, Johann Meyer, declaró que toda aquella historia no era más que una burda mentira. El 27 de marzo de este año confesó que él era el autor de una obra de ficción que había escrito en 1986, cuyo título original era T1-Thor, Cronología y los 4 engranajes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido una de las copias del original en una casa de verano en California, siendo encontrado posteriormente por un estadounidense que se llamaba John Adams, quien era, según John Titor, o suplantó la identidad del John Titor de la historia. Los defensores de Titor o los fans de Titor dicen que la historia puede ser cambiada, que esto mismo es lo que hizo, que pudo realmente evitar las catástrofes que él nos predecía. Pero como ya decía al inicio, este tipo de historia, algo que deberíamos de tomarnos como entretenimiento y no como una historia real, que podamos tener constancia de que se puede viajar en el tiempo. Debemos tener nuestra mente abierta para las cosas paranormales, para la magia, pero también para la física cuántica y todas las teorías micro, como por ejemplo cuando las leyes se vuelven spooky, cuando las teorías ya no siguen las leyes de la física. Por ejemplo, ver la teoría que grandes físicos han expuesto como Stephen Hawking, o en temas de viaje en el tiempo creo que hay muchas hipótesis. En tema de multiverso hay muchas hipótesis también, así que no deberíamos de tomarnos todas estas historias o todas estas teorías como algo comprobado, porque al fin y al cabo son teorías. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Es real? ¿Fue el primer ARG? ¿Cuál fue su real objetivo si en ese momento no cobraban por los clics? ¿O Titor pudo volver al futuro?